Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Carlos Álvarez Álvarez, una huella imborrable. Carlos Álvarez fue un personaje muy destacado de Samaniego, de la generación de por allá de principios del siglo XX. Él era muy cariñoso, tenía mucho carisma con la gente. Es un muchacho bastante inquieto, según se tiene conocimiento. Para mí es un hombre de diversos aspectos, ¿no? Primero en lo cultural, también en lo literario, en lo político. Con una visión hacia el futuro impresionante. En cuanto a la literatura, especialmente el arte dramático. Fue un hombre campesino, como él lo dijo, y siempre lo decía donde quiera que él estaba. Inclusive en el Congreso de Colombia, él decía que era un campesino samaniguense. Una persona que funde 3 colegios y un hospital para su tierra, pues es digno de todos los aplausos y de todas las gratitudes que debemos tener los samanieguenses. Para mí, Carlos Álvarez Álvarez es uno de los hombres más importantes que ha tenido Samaniego en toda su historia. Que lo dio todo y todos sus proyectos fueron encaminados siempre al servicio de la comunidad, al servicio de su pueblo y de su gran partido liberal. Nunca tuvo discriminación por nadie. En su amistad con los conservadores, por ejemplo, él era un gran amigo como persona. Él era un gran amigo de los conservadores, un gran amigo de la juventud, un gran amigo de todos. Un gran amigo de todos. Así fue Carlos Álvarez Álvarez, hoy un símbolo de Samaniego que se recuerda en la historia municipal como un personaje benefactor de las gentes de esta población del centro occidente nariñense. Político, escritor y una gran persona. Se dice que es descendiente de la familia del fundador de Samaniego, don Simón Álvarez. Esta tesis no está confirmada porque para la época se registran otros señores de apellido Álvarez. Lo cierto es que es uno de los hombres más ilustres de Samaniego. Yo he tenido conocimiento por conversaciones sostenidas con gente, por tradición que se han venido generando a través de los tiempos, que fue una familia de gran nobleza y también de una posición económica demasiado buena. Gente sencilla, pero de una categoría social y de buenas maneras, de un comportamiento ejemplar en todo sentido. En cuanto a la familia Álvarez, don Carlos comentaba, nos poníamos a charlar con él y él me decía que viene de la procedencia de don Simón Álvarez, el fundador de Samaniego, que él viene a ser aquí tal vez como el tatarnieto de don Simón Álvarez. Carlos Álvarez Álvarez nació en la vereda Chuguldí, un hermoso paraje de la cordillera occidental, ubicado a 1 hora del casco urbano de Samaniego. Su nacimiento en un hogar campesino de amplias comodidades se registra el 11 de enero de 1906. Nació allá en la vereda de Chuguldí. Su madre fue la señora María Álvarez y él se crió prácticamente con ella y con el tío, el señor Flores Milo Álvarez.
Ellos se encargaron de darle la educación. Sus estudios primarios los hizo en la Escuela San Luis Gonzaga de Samaniego. Luego se trasladó con su madre a Túquerres para estudiar en el colegio también denominado San Luis Gonzaga. Estudió en la Escuela San Luis Gonzaga de Samaniego. En ese tiempo pues eran los únicos que estudiaban, ¿no? Los más pudientes, porque los demás eran ignorantes, no había escuela, nada. A él lo trajeron a estudiar a Samaniego, a la Escuela San Luis Gonzaga. Su familia quiso que él tuviera una buena preparación y lo desplazó hasta aquí a Samaniego, a la Escuela San Luis Gonzaga. Allí hizo los 6 años de primaria. Y como anécdota se tiene de que cuando terminó los 6 años de estudio, don Carlos Álvarez Álvarez fue llevado por su madre a Las Lajas, al santuario de Las Lajas, donde lo consagró, pidiéndole a la Madre de Dios que hiciera de su hijo un ciudadano a carta cabal, un buen cristiano y un hombre siempre de bien. Desde sus primeros años de vida estudiantil impone respeto y admiración de profesores y alumnos por su inteligencia, consagración y don de gentes. Dotes que lo hacen distinguirse como uno de los estudiantes más brillantes del colegio. En su etapa estudiantil demostró inclinación por la literatura y las matemáticas. Fue habitual en él escribir poemas y obras dramáticas en verso, género en el que se distinguió a lo largo de su vida. Me contaba un rector que estuvo después en Túquerres, no me recuerdo el apellido, decía, allá en el colegio existe la estadística. ¿Usted qué es para don Carlos Álvarez? Sí, soy sobrino. Decía Carlos Álvarez, Jorge Salazar y José Marcial Córdoba, los 3 estudiantes que nadie les ha superado hasta la época en notas. Y allí él se distinguió como uno de los mejores alumnos de la época. Tanto que él se interesó sobre todo por la literatura. Se encaminó por ese arte de hablar bien, de tener bastante conocimiento del español, de manejarlo en su mejor forma. Siendo aún estudiante de bachillerato, escribió un poema dramatizado que más tarde lo haría merecedor de la admiración y el respeto de hombres intelectuales. Yo trabajé inclusive en una obra de él llamado Carbones y Diamantes. Esta obra él la hizo cuando cursaba el 5º año de bachillerato en el San Luis Gonzaga. Fue pues una sorpresa que un estudiante, el Día de la Madre, 1828 si más no estoy, se presentó en Túquerres y cuando se dio a conocer que era el estudiante Carlos Álvarez Álvarez. Desde allí se hizo conocer como un hombre dedicado al arte dramático en este aspecto. Y luego, posteriormente, Almas y Patrias. Buscaban una obra teatral para festejar el Día de la Madre. Don Carlos Álvarez Álvarez, siempre tan distinguido, tan inteligente, pero siempre tan sencillo y tan humilde, él presentó la obra Carbones y Diamantes, relacionada a la fiesta que iban a celebrar en ese colegio, pero la presentó fingiendo que era de otra autoría, no de la suya. Más tarde descubrieron y fue publicada y fue ovacionado don Carlitos por esta primera obra que, siendo tan joven, él ya tenía esas cualidades y calidades de escritor, de poeta, de dramaturgo, que más tarde también fue complementada esta carrera de su vida con otras obras de mucha importancia. Carbones y Diamantes fue una de sus primeras obras teatrales. Se presentó en Túquerres el 30 de mayo de 1928 y luego con igual éxito en Pasto, Ipiales y varios escenarios de los municipios nariñenses. Es un drama versificado, muy
muy relacionado con la sociedad de la época. Y así don Carlos fue prácticamente distinguiéndose y saliendo a flote poco a poco, casi con su esfuerzo propio. El 20 de julio de 1928, Carlos Álvarez Álvarez obtiene el título de bachiller en el Colegio San Luis Gonzaga de Túquerres. A partir de 1929 y hasta 1933, trabaja en las casas comerciales Gerard Sager y Emilio Medler de la ciudad de Túquerres. A la vez que es contador de esas empresas, se desempeña también como docente en el Colegio San Luis Gonzaga en las áreas de literatura y matemáticas. Túquerres fue el emporio comercial de hasta la mitad del siglo XX, por allá, porque carecíamos todavía de carretera hacia el norte, y los artículos para el departamento de Nariño y el norte de Colombia, el norte del Ecuador, entraban por la vía de Tumaco, utilizando la vía fluvial del río Patía. Luego tomaban el río Telenvía hasta Barbacoas. De Barbacoas hacia la sierra utilizaban la caballería, recuas. Y en esa época don Carlos Álvarez había salido ya graduado de bachiller. Él se vinculó a algunas firmas comerciales de Túquerres y allí mismo se relacionó con gentes importantes de la época de la misma ciudad de Túquerres, ciudad sabanera, que era también el emporio intelectual en el sur de Colombia. Se relacionó con políticos, tomó la vía política y se distinguió en ese campo de la política, tanto que fue jefe del Partido Liberal en el municipio de Samaniego, concejal vitalicio, diputado a la Asamblea de Nariño y representante a la Cámara. En 1937 ya es un hombre de imagen departamental y nacional por su inquietud en la vida política del departamento. Militó en el Partido Liberal, del cual fue su jefe en Samaniego, y como tal fue elegido diputado en 2 oportunidades, 1936 y 1939. También fue representante a la Cámara en el periodo 1945-1946. Como político fue un hombre pulcro, honesto, que pocas veces se dan en este país, como vemos la situación. Él siempre, en los cargos que obtuvo por la cuestión democrática y política, como fue concejal del municipio, muchas veces presidente, luego diputado, luego a la Cámara de Representantes, siempre trabajó y luchó democrática y libremente. Fue un hombre que nunca se le oyó críticas acerbas contra los opositores. Aquí se cuenta de que había otro señor que aspiraba a la diputación y entonces se valía de trucos y de cosas y atacar a él. Entonces, como habían 2 candidatos, el directorio liberal, porque él pertenecía al Partido Liberal, determinó que venía aquí a Samaniego y que aquí se ganara al pueblo, a los partidarios de él en plaza pública. Y don Carlos ahí demostró toda su elocuencia, su saber, que al otro contento lo dejó por los suelos y él fue diputado. Después, como era un hombre generoso, él se retiró y dijo, siga usted, porque era también miembro del Partido Liberal. Así era de generoso don Carlos, ¿no? Un hombre muy bueno. Su generosidad y bondad aplicada en la política lo llevó a realizar muchas obras a favor de su gente. De ellas hablaremos más adelante. Es importante resaltar primero su trabajo literario. Sin duda, la obra más representativa del pensamiento de Carlos Álvarez es Almas y Patrias, un drama escrito en verso con la inteligencia de un escritor que recogió el sentimiento del pueblo frente a las injusticias del Estado, lo que ofendió la susceptibilidad del presidente de la época, el general Rojas Pinilla. Después de algunos años, en un grado de mayor madurez, escribe su mayor obra, Almas y Patrias, que por razones políticas fue encarcelado durante 40 días
y que, como él lo manifiesta, para él fueron 40 auroras. Esta obra, Almas y Patrias, nos deja una gran enseñanza en la medida que él hace una radiografía sociológica de toda la sociedad colombiana que a través de muchos años ha venido dándose una situación contradictoria. Los gobernantes de turno, quienes asumen un mayor autoritarismo, y los gobiernos son represivos, explotadores. Y también surgen líderes comunitarios, líderes populares, líderes sindicales, antagónicos a esa gran explotación, que luchan por la dignidad de los ciudadanos, por la justicia, por el trabajo y por la libertad. En 1956, Colombia estaba bajo la dictadura del general Rojas Pinilla. Cualquier manifestación en contra del gobierno era considerada delito y, por tanto, era objeto de una acción represiva del Estado. La cosa era terrible con Rojas Pinilla en esa época. Primero, pues, cuando subió Rojas a poder, todos los liberales festejamos, ¿no?, porque estábamos oprimidos. Después él ya se puso, pues la dictadura fue muy brava, ya no se podía decir nada, todos agachados la cabeza. Ahí sí fue agachados la cabeza liberales y conservadores. La obra de Carlos Álvarez poéticamente ilustraba la situación de abandono y explotación en la que vivía en ese entonces el pueblo colombiano, y por ello sus denuncias fueron interpretadas como dañinas para los intereses del gobierno nacional. Todos los correos, las llamadas estaban interceptadas, y toda persona que se atreva a pensar de manera diferente era considerado ya un revolucionario. Fue así como don Carlos Álvarez envió una copia a su gran amigo el doctor Alberto Lleras por la institución o la empresa Avianca. Este paquete fue interceptado por la SIG, Servicio de Inteligencia Colombiano, el cual leyeron la obra y la consideraron que era una obra revolucionaria, y que don Carlos Álvarez Álvarez, su autor, era un hombre tremendamente peligroso para los intereses del gobierno. Carlos Álvarez Álvarez, un hombre peligroso. ¿Qué fue lo que descubrieron los agentes del SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, en el manuscrito enviado por don Carlos a su amigo Alberto Lleras Camargo? Los siguientes versos nos dan una referencia de la trascendencia del mensaje que escribió Carlos Álvarez en el drama Almas y Patrias. César, mas van pasando los años y este pueblo resignado va descorriendo los velos, va descubriendo el engaño. Los redentores del pueblo se apoderaron del mando, no para ofrecerle alivio, pero sí para explotarlo. Hicieron tantas promesas, programaron adelantos, pero toda fue una farsa, y ahora no hay cómo ocultarlo. El pueblo, masa irredenta, pero pueblo soberano, alimenta la nobleza entre el cerebro muy claro. Por eso ahora pide cuentas, pues no es cordero inmolado a la ambición de unos pocos, sino que es rebelde y bravo, y como tantos ingenuos, a la farsa nos prestamos, creyendo fuesen sinceros o patriotas consumados. Hoy tenemos que gritar a la patria indignados que esa grotesca farsa con honor nos retiramos. A través de esas edades jamás pudo el hombre honrado ser cómplice del delito ni auxiliador de malvados. Sigan ellos en su empresa de procederes villanos hasta cuando suene la hora de un día no muy lejano. Entonces sí habrá libertad para todo ciudadano, pues no hay tempestad sin calma ni mal que dure 100 años. Y nosotros, compañeros, pues nosotros entre tanto prepararemos el destino del pueblo heroico y honrado con consignas de justicia, de libertad y trabajo.
El 10 de agosto de 1956, agentes del Servicio de Inteligencia colombiano requisan las casas de Carlos Álvarez Álvarez en Samaniego y Chuguldí. Luego de desordenar sus habitaciones, vuelven a encontrar su obra Almas y Patrias. En un hecho que lastimosamente marcaría su vida, injustamente, Carlos Álvarez Álvarez es detenido y llevado a Pasto. Yo, siendo muy joven todavía, recuerdo y se me quedó muy grabada en la mente y en mi retina el espectáculo triste cuando don Carlitos Álvarez fue detenido primero y luego llevado hasta Pasto. En una tarde que, le repito, se me quedó muy grabada en mi mente, cuando fue traído desde Chuguldí a Samaniego preso y esposado. Como vivíamos nosotros ahí junto a la policía, pudimos ver esto, cuando en un carro que le decían jaula, iba en la parte de atrás don Carlitos, esposado como un criminal, y no se le permitió ni siquiera que la gente hablara con él, lo llevaban incomunicado como el más terrible de los delincuentes, y se fue a Pasto en medio del llanto de la gente que lo vio partir. Este hecho marcó una página triste en la historia de Carlos Álvarez, de su familia y de los habitantes de Samaniego, que lo consideraban su líder, su guía. Nadie se atrevió a ir a Bogotá, porque todo estaba confiscado en los correos. Yo me fui a Bogotá llevando el poder en los zapatos para el presidente, para el abogado del Directorio Nacional Liberal, que era Raúl Vázquez Vélez. Yo llevé el poder así, sin sobres, nada. Llevé poder para el doctor Vázquez Vélez, una carta para el doctor Lleras Camargo, otra para Adelio Enciso, otra para el general Córdoba, que era sobrino de él, otra para el privado. Es decir, yo llevé como 5 cartas haciendo zapatos. Allá con mi cuñado Efraín, que vivía en Bogotá, y cada casica la pusimos en un sobre para presentarla, ¿no? En todo caso, cumplí toda la misión. Yo me demoré allá 8 días haciendo las vueltas con el doctor Lleras, con el doctor Raúl Vázquez Vélez, que fue el abogado de la Dirección Nacional. Cuando yo me venía, ya dijeron, vea, ya está la sentencia de que se lo libre a Carlos Álvarez. Yo vine trayendo eso. Y entonces cuando yo allí estaba en el galera, entonces aquí le demoraron como 8 días, que mientras autenticaban eso, mientras hablaban, pero yo fui el que lo libré de esa vez de las colonias, porque decían que era cuento que lo llevaban a la colonia, que eso lo llevaban en un helicóptero, en un avión, y de allá lo soltaban. Así mataron a mucha gente. Después de las gestiones de su sobrino, don Rodrigo Calderón, la alegría volvió a renacer luego de 40 días, cuando este líder social y político regresó a su natal Samaniego. Recuerdo cuando ya como a un mes largo, más o menos unos 40 días, regresó ya después de haber demostrado su inocencia, y también recibiendo la ayuda decisiva, quien se tomó como propia la defensa de don Carlos, del doctor Lleras Camargo. Entonces, al volver aquí a su tierra natal, cuando salimos a recibir a don Carlitos, vimos que su cabello estaba completamente como un copito de nieve. En los 40 días que estuvo allá en la cárcel, se le transformó su cabello por la impresión y por el dolor moral que tuvo de haber sido encalabozado por una obra que escribió y siendo él inocente de toda culpa. Este telegrama deja constancia de la gratitud de Carlos Álvarez Álvarez, con quien había intercedido para salvar su honra, el doctor Alberto Lleras Camargo, en ese entonces reconocido líder político en el ámbito nacional.
Carlos Álvarez Álvarez también se desempeñó como profesor en los colegios San Francisco Javier y Champañá de la ciudad de Pasto. Se destacó además como brillante periodista. En los años 1936 y 1937 dirige con el doctor Alberto Álvarez Rosero la revista de circulación nacional Revista Colombia. Por los años 1953 y 1954 es colaborador de la revista Amerindia, que dirigió el doctor Ernesto Vela Angulo. Y fue también columnista del diario liberal El Radio. Carlos Álvarez Álvarez se casó 2 veces. Su primera esposa fue la señorita Domitila Viteri, a quien conoció en Túquerres. La segunda fue la pastusa Leonila Alvarado, 2 mujeres que compartieron importantes momentos de su vida con sus sinsabores y satisfacciones. Yo conocí, por fortuna, a las 2 esposas. Primero a la señora Domitila Viteri, una dama de familia noble y prestante de Túquerres. Amigablemente se le decía la señora Tila. La señora Tilita era colaboradora de los proyectos de don Carlos Álvarez Álvarez. Se dio mucho acá a la amistad de toda la gente de Samaniego y era como una samanieguense más. Siempre estaba en las actividades sociales, religiosas y de toda índole que se dieran acá en nuestro pueblo. Desafortunadamente murió y la extrañamos mucho, todas las personas de toda edad, las de la época de la señora y otras que éramos jóvenes o quizá niñas en esa época de la muerte de la señora Domitila. Más tarde, don Carlos Álvarez se casó por segunda vez con la señora Leonila Alvarado. Ella vivió hasta después de la muerte de don Carlos, lo acompañó siempre. También fui amiga de la señora Alvarado, una señora también muy buena persona. En su labor como político, concejal, secretario del Directorio Liberal Departamental, diputado, representante a la Cámara, su comportamiento fue intachable. Don Carlos Álvarez Álvarez amó entrañablemente a su partido liberal. Él fue dirigente, digamos que casi hasta su muerte. Y él no iba únicamente porque sí o por adquirir goodwill. No, él más que todo le interesaba el progreso de su tierra. Él fue un político sano, nunca fue politiquero. Don Carlos Álvarez era incapaz de hacerle daño a sus semejantes. Pero don Carlos Álvarez Álvarez, con ese tino que él tenía, reunía al consejo, exponía los motivos de la reunión, discutían, lógicamente, y luego el consejo, si creía conveniente, aprobaba, porque don Carlos nunca iba a hacer promesas o poner a la mesa en discusión cosas que no se iban a realizar. Él siempre con inteligencia daba golpes certeros en bien del partido, pero sin mancillar el nombre de sus coterráneos por adversos que fueran en la política. Es que fue un hombre señor en la extensión de la palabra. Gracias a su honestidad y su trabajo disciplinado a favor de los sectores más necesitados, logró conquistar el aprecio de innumerables personajes de la política nacional que se convirtieron en sus buenos amigos. Tuvo amistades muy buenas y de mucha influencia en Colombia, como el doctor Lleras Camargo, el doctor Carlos Lleras Restrepo y muchos otros políticos de aquella época quienes lo estimaban mucho a don Carlitos Álvarez. Fueron muchas las gestiones a favor de su pueblo. Entre las múltiples realizaciones están 3 colegios y un hospital, obras que representan una gran huella histórica, difícil de olvidar y de borrar. Él consiguió
Con gran esfuerzo, lógico, la fundación primero del Colegio Carlos Álvarez Álvarez en 1943. En el 44 fundó la Normal Rural de Señoritas y años después el Colegio de Chuculdí, el Colegio San Martín de Porres, en su categoría o carácter de agropecuario. El Simón Bolívar, académico desde un comienzo. La de Señoritas Normal Rural, me parece que durante 10 años. Luego fueron cambiando modalidades de educación. Samaniego fue el primer municipio que tuvo un colegio fuera de las capitales de provincias de la época. Hasta el año 1942, el Colegio San Luis Gonzaga de Túquerres fue el centro educativo donde se formaban las juventudes que tenían cierta holgura económica. De los municipios que la componían, sobre todo de los municipios de clima caliente, les era muy difícil sacar a educar a los niños o a sus hijos a los colegios. Y en ese tiempo, diga usted una cosa increíble, estaba programado para la educación de un hijo en Túquerres, Buen Pasto, 1,000 pesos en el año. Para alimentación, lavado de ropa y pieza, 1,000 pesos anuales. Una cosa increíble. Y sin embargo, los padres de familia no tenían esos 1,000 pesos anuales para educar a sus hijos. De manera que don Carlos Álvarez, preocupado porque muchos jóvenes y señoritas se quedaban sin la educación secundaria, él lo primero que se fijó es en ese fenómeno de la educación y fundó, como le digo, los colegios en Samaniego. Los primeros que se fundaron fueron fuera de provincia. Fue el Carlos Álvarez Álvarez. Carlos Álvarez Álvarez, así se llamó el primer colegio de Samaniego. El Honorable Consejo Municipal, por acuerdo número 7 del 12 de junio de 1943, quiso hacerle un homenaje a su fundador. Hoy, ese colegio se llama Simón Bolívar. Su nombre inicial fue cambiado en el año 1947 con la ordenanza número 46 del mes de junio de ese año. Esa acción es otro momento del ingrato camino político por el cual anduvo don Carlos. Que desgraciadamente, un íntimo amigo mío, don Emilio Bastidas, por cuestión política le hizo cambiar el nombre. Y un día aquí en Pasto yo le reclamé a don Emilio. Le dije, vea, ¿por qué le hizo cambiar el nombre? Allá decían que era el pretexto de que no podía existir un colegio con el nombre de una persona que todavía viva. Y no había sido eso, fue pura política. Entonces Emilio me dijo, ve, lo que pasa es esto, que yo solicité una partida para el Colegio Carlos Álvarez y uno de mis colegas conservador dijo que no dejaba pasar esa ordenanza si no le cambiáramos el nombre. No sé si fue un pretexto o pues, qué sería, ¿no? De cambiarnos a Simón Bolívar. La determinación que tomó la Asamblea Departamental de ese entonces de cambiarle el nombre al colegio produjo un normal descontento en el liberalismo de Samaniego y Nariño. En medio de los sinsabores, don Carlos dijo: me parangonaron con el padre de la patria, no soy merecedor de tanto honor. Sin embargo, hoy muchos de sus copartidarios lo siguen comparando con el libertador Simón Bolívar. En el liberalismo luego ya salió Carlos Álvarez Álvarez, que fue el que vino y engrandeció a Samaniego, porque lo que él ha hecho, se puede decir lo que dijeron de Bolívar. Nadie ha hecho lo que tú has hecho. Y para que alguno, de Bolívar dijeron así, para que alguno pueda hacer algo más que tú, será preciso que haya un mundo por libertad. Y así es Carlos Álvarez. ¿No ve que él fundó los colegios, el Simón Bolívar, el Policarpo,
el otro colegio de Chugundí, que es San Martín de Porres. Él trabajó por las escuelas, el adelanto de la carretera, los mataderos, todos adelantos por Carlos Álvarez Álvarez. Mediante ordenanza número 2 de 1939, Carlos Álvarez Álvarez logra que Samaniego tenga su propio hospital. Mediante ordenanza número 64 de 1943, incorporó al hospital como beneficiario de la Lotería de Nariño. El 4 de marzo de 1944, el Ministerio de Trabajo e Higiene aprueba los estatutos del hospital. A raíz de la epidemia que se presentó en Samaniego en 1937 a 1940, una epidemia que diezmó la población de Samaniego, que muchos no creen. Hubo un día del mes de agosto de 1939, llegó la cifra a 41 muertos en un solo día. O digo, no, estoy mintiendo, 21 defunciones. De allá hacia abajo, 20, 18, 15, 10 diarias. Bueno, don Carlos, don Manuel Cuellar, el Consejo, preocupados por tanta defunción, tantos muertos, don Carlos propuso la creación de un hospital. Con aportes del municipio, el departamento y la nación, se logró finalmente construir el hospital y ponerlo en funcionamiento en el año 1946. De esa manera, se combatió eficazmente la emergencia generada por la enfermedad denominada bartonelosis. A raíz de la epidemia, don Carlos, como representantes, elaboró una ley y la sometió a la consideración de la Cámara de Representantes, creando 3 hospitales en el departamento de Nariño. Dice la ley, 2 en la margen derecha o izquierda, no recuerdo muy bien, del río Juanambú, y otro en la margen derecha del río Pacual. Los otros 2 hospitales fueron los de los municipios de La Unión y Sandoná, construidos juntos con el de Samaniego, gracias a la cooperación fundamental del doctor Eduardo Santos y su esposa Lorencita Villegas de Santos, amigos de Carlos Álvarez Álvarez. Lorencita Villegas de Santos, esposa de Eduardo Santos, había hecho unas grandes obras de beneficencia en el norte del país, sobre todo en el departamento de Cundinamarca. Lorencita Villegas de Santos era muy conocida y muy apreciada por el altruismo que ella tenía. Intervino don Carlos para que le ayudaran a la fundación del hospital en Samaniego, y así lo hizo, de manera que por eso don Carlos Álvarez, en reconocimiento de esa labor del doctor Eduardo Santos y de su señora esposa Lorencita Villegas de Santos, por intermedio del Consejo Municipal se le puso al hospital el nombre de Lorencita Villegas de Santos. Cosa parecida pasa con el Hospital de Sandoná y otro tanto con el Hospital de La Unión. Mediante el artículo 6 de la Ordenanza 11 del 18 de mayo de 1943, se autoriza la fundación del Colegio de Señoritas Policarpa Salabarrieta y se formaliza la creación de la Normal Rural de Samaniego mediante decreto 689 del 27 de octubre de 1944. A él se le debe todas las expresiones de gratitud. He visto, su nombre pues no queda como en el nombre de la institución, pero sí en los corazones de las personas que regentaron la
la normal de señoritas y de las personas que estudiamos y egresamos de esa entidad. Y él estuvo al frente de la normal de señoritas no solamente para su fundación, ya cuando en épocas que yo ya había egresado de allá, recuerdo que don Carlitos Álvarez fue vicepresidente de la primera junta pro construcción del edificio para el Instituto Policarpa Salabarrieta. Yo tuve el honor de ser secretaria de esa junta. Después de titánicas luchas, se logra cristalizar un sueño de Carlos Álvarez, dejar a las juventudes un tercer colegio. Es así como el 19 de octubre de 1981 se inician labores académicas con 49 estudiantes en el Instituto Agropecuario San Martín de Porres. La institución lleva el nombre de San Martín de Porres porque, según una conversación que sostuvimos con don Carlos Álvarez Álvarez en su casa en Samaniego, él nos manifestaba que decidió colocar este nombre pensando en que las personas respeten al santo, y recordaba de que el colegio hoy Simón Bolívar en un comienzo se llamó Carlos Álvarez Álvarez, pero le cambiaron el nombre. Se dice que por razones políticas. Entonces él decía que esperaba que se respete el nombre de San Martín de Porres y que ojalá nadie intervenga para que se cambie el nombre. Además, él era muy devoto del santo, por eso él compró una imagen y decía que era una imagen española. Esa imagen está aquí en la capillita de la institución. Nos la entregó en el momento en que la institución comenzó con sus labores académicas. Es una imagen que, según algunos restauradores que tuvieron la oportunidad de mirarla, que son de Pasto, es una imagen valiosa, no valor económico, sino porque, según don Carlos Álvarez manifestaba, es una imagen española, y según los restauradores, de verdad es una imagen muy antigua y muy valiosa por la manera como está elaborada y por los materiales con los cuales se ha elaborado. Sin duda alguna, entre las preocupaciones más grandes que tuvo don Carlos estuvo la educación. Tal vez, leyendo a Simón Bolívar, reflexionó sobre una de sus frases: un pueblo ignorante es víctima de su propia destrucción. Samaniego, por el contrario, con sus colegios ha tenido la oportunidad de formar a la juventud, la misma que día a día le aporta al desarrollo de su pueblo, gracias al liderazgo que allí se imparte. La historia de los pueblos la construyen hombres que se empeñan en hacer de su tierra un lugar de trascendencia. La historia cultural de Samaniego se forja gracias a grandes hombres, como es el caso del señor Carlos Álvarez Álvarez, quien no escatimó esfuerzos para engrandecer a su pueblo, primero como estudiante, luego como docente, concejal, diputado, representante a la Cámara y periodista, posicionando a Samaniego en un alto nivel de importancia. Carlos Álvarez Álvarez es, como lo denominó su amigo y copartidario don Aristides Alvear, un líder, una leyenda, un hombre que vivió para la gloria de su pueblo, de características especiales e inconfundibles. Entre los reconocimientos que obtuvo don Carlos en vida, se resalta la medalla Simón Álvarez en su más alto grado, otorgada por el Honorable Consejo Municipal de Samaniego el 4 de noviembre de 1968. En esa fecha, al cumplir 25 años el colegio que don Carlos fundara, directivos, docentes, alumnos y padres de familia del colegio también le otorgaron una medalla al mérito y realizaron un homenaje en su honor que duró 3 días de actividades culturales lírico-musicales. En reconocimiento a su invaluable hoja de servicios a la región y al departamento, el 15 de febrero de 1980, el presidente Julio César Turbay Ayala condecora a Carlos Álvarez Álvarez con la Cruz de Boyacá. En esa fecha, así habló don Carlos. Efectivamente, el gobierno nacional
por intermedio de su presidente, el excelentísimo señor Julio César Tovar Ayala, colocó en mi pecho anoche, en acto solemnísimo que me hizo estremecer la cruz de Boyacá. No solo a mí, para que no se diga que eso se debe a una amistad vieja, también la colocó en el pecho del rector de la comunidad de filipenses en acto anterior para reconocer al colegio de San Felipe Neri por sus 100 años de vida. También colocó al doctor Luis Santander Benavides, galeno epónimo, y como rector de la universidad supo imprimir al instituto un rumbo distinto para la evolución de la cultura, la perfección de las profesiones y el engrandecimiento académico del departamento de Nariño. Ahora, concentrados aquí, el senador doctor Laureano Alberto Arellano, algunos diputados, los secretarios del despacho, jefes o directores de institutos descentralizados presentes se hacen aquí. El señor secretario de Educación, quien lleva la bandera de la cultura del departamento, aquí está también, no en misión política, sino en misión cultural, misión educativa, porque sabe que su misión es esa, y ahora como este acto cultural es conmemorando la colocación de la cruz de Boyacá a un ciudadano, aquí está para decir: yo interpreto la historia, yo sé más que nadie. En el puente de Boyacá, un 7 de agosto de 1819, Bolívar y Santander libraron la campaña libertaria que nos legó la independencia a los colombianos. Aquí estoy para dar una muestra de con mi presencia de cuánto debe aspirar la juventud y la niñez colombiana y de cuánto debe hacer la población en general para que esa educación marche por los senderos del éxito, para que los profesores de primaria y de secundaria sigan cumpliendo su misión nobilísima de enseñar al que no sabe, sacrificando sus tiempos muchas veces, sacrificando su libertad y sus intereses, pero sembrando en cada espíritu la simiente fecunda de la ciencia y de las artes, para que esos niños y esos jóvenes respondan mañana al porvenir a que nos obliga a Colombia dentro del decoro, la dignidad y el patriotismo. En la etapa final de su vida, Carlos Álvarez Álvarez participa de la inauguración del Instituto Agropecuario San Martín de Porres. Ese acto se realiza el 21 de febrero de 1982. 4 meses después viaja a Pasto con molestias en el hígado. Y el 5 de julio de 1982, la noticia de su muerte conmueve a Samaniego y Nariño. Un cáncer al hígado acabó con la vida de don Carlos a los 73 años. Al día siguiente, después de su velación en Pasto, es trasladado a Samaniego, donde la gente llora su infortunio. Los samanieguenses, en grandes cantidades y sin distingo de color político, salen a las calles y luego de rendirle honores, sepultan a su líder. Se tenía conocimiento de que él estaba siendo atendido en la ciudad de Pasto porque estaba padeciendo la enfermedad de cáncer, y cuando Samaniego supo que murió don Carlos Álvarez, una tristeza, una consternación en toda la gente, a todo nivel, de todas las políticas, de todas las religiones, de todas las creencias, la gente rica como la gente pobre, la gente humilde, la gente sencilla, el campesinado, tenía pesar al saber del deceso de don Carlos Álvarez Álvarez. Aquí fue traído para su funeral, porque así era su deseo, morir y ser enterrado aquí en su tierra natal. Fue una despedida bastante triste. Vinieron personajes también importantes a nivel departamental, a nivel nacional,
y la gente lo despidió con lágrimas y con pañuelos blancos. Teníamos ya la certeza de que pasarían muchos años y seguirán pasando muchos años para que vuelvan a ser otro Carlos Álvarez Álvarez. La gratitud para Carlos Álvarez Álvarez seguirá presente en las gentes de Samaniego, que hoy admiran el busto de su líder en la entrada del Colegio Simón Bolívar, y en las gentes que visitan el Museo Carlos Álvarez Álvarez en el Instituto Agropecuario San Martín de Porres. Este ilustre benefactor seguirá por siempre en la memoria de los guaycosos samanieguenses. Supo como su pueblo la historia donde vive y exigió lo que consideró sus derechos. Defendió sin descanso y tesón los principios de su partido. Jamás traicionó sus convicciones. Fue leal consigo mismo para después serlo con los demás. Grande en la derrota, caballero y generoso en el triunfo, no persiguió a nadie por sus ideas, fue un libre pensador, integérrimo en lo moral, no individualista en lo social, liberal de tiempo completo, convencido sin sectarismo de la vigencia de las ideas liberales. Nunca fue maledicente ni detractor, siempre predicó la que creyó hasta morir su verdad, con honestidad mental y con vocación de apóstol, de la cual solo hombres de la finura mental como Carlos Álvarez pudieron hacer gala. No se entregó en su vida a prácticas puramente exteriores, en el afán acostumbrado de muchos de ocultar costumbres corrompidas. Practicó con celo, recato y discreción, sin ostentaciones, virtudes positivas verdaderamente cristianas y sociales. Amó entrañablemente como a su propia vida los valores superiores del derecho, como la justicia, la libertad, el bienestar colectivo. Creyó y luchó por la búsqueda y conquista de la libertad del mundo, que también es la nuestra, la de Colombia. Rechazó y atacó el oprobio, la ignominia, el dogmatismo, el autoritarismo rayado en despotismo y tiranía, y los sistemas de inquisición y destrucción. Ejemplo potísimo de entrega y defensa de la libertad fue su obra dramática titulada Almas y Patria, escrita en la época de la dictadura, a la sombra de los fusiles y ruido de las pisadas de la bota militar, por querer integrar la vida interior, sus vivencias, transportar el alma humana como en la novela de André Malraux, hasta poderla llevar a un mundo real con conciencia nacional de rescate de los valores libertarios que se habían envilecido y acabado. Tuvo que su alma y su cuerpo, hoy yaciente, recibir de su patria es ahora enlodada y ultrajada el panóptico, la cárcel, la privación de su libertad física, mas nunca la de su pensamiento, que siempre voló muy lejos para denunciar el atropello y la injusticia.